Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada día martes, nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio, un espacio en el cual abordamos temas que vamos conociendo, que ustedes nos van indicando que son de interés, que son de preocupación. Y pues tenemos este espacio para acompañarlos, para darles ideas para que ustedes a través de sus preguntas puedan dialogar con expertos de diferentes temas. Y hoy, en este mes, el mes de mayo, concluimos el tema de lectura de comprensión, un aprendizaje fundamental que es necesario no solo para la actividad académica, aunque juegue un papel muy importante, leer comprendiendo, tener fluidez lectora, saber identificar ideas principales, poder leer un texto sobre todo que esté relacionado con nuestra vida cotidiana, ya sea un texto legal, ya sea uno normativo, ya sea un instructivo o cualquier documento que vaya vinculándose con nuestra vida, siempre es necesario. Y es una preocupación de muchas maestras, de muchos maestros, y hemos abordado aquí el tema de la alfabetización inicial, el gran papel que juega la metodología utilizada para que los niños descubran que los textos que están escritos se pueden leer, que todo lo que pensamos o reflexionamos puede estar por escrito, y esos aprendizajes, esos descubrimientos se van acompañando con una buena metodología. También hemos reflexionado sobre los tipos de texto que acercamos a los niños, cómo se vinculan ellos con los diferentes tipos de literatura. También ha sido otro gran tema. Y hoy por hoy vamos a tratar un tema que me parece que ha sido minimizado o poco abordado o poco descubierto con una serie de estrategias que son importantes introducir en el aula. Yo recuerdo cuando fui maestra de primaria y había esos famosos concursos de lectura de velocidad, en este tenor de pensar que la lectura veloz o el presionar al niño para que leyera una cantidad de palabras por minuto garantizaba la fluidez lectora. Yo verdaderamente, cuando a mí, siendo muy pequeña, aplicaban este tipo de técnica, yo lo que hacía era trabarme, ponerme nerviosa, me saltaba los renglones, y desde ahí yo verdaderamente estoy preocupada por estos ejercicios que a veces realizamos en la escuela. Sin lugar a dudas, todas y cada una de las técnicas tiene una intención, pero descubrir en qué momento aplicarla, con qué niños es importante. Y para hablar de la fluidez lectora, de aquellas estrategias que han probado su eficiencia en las niñas, en los niños, en los salones de casa, en los salones de clase, tenemos a la doctora Leslie Serna Hernández. De verdad, yo estoy muy contenta, doctora Leslie, que esté aquí acompañándonos, porque sé también de su preocupación en estos temas, sé también que ha dedicado una enorme cantidad de su tiempo profesional a la evaluación de aprendizajes fundamentales y entre ellos la lectura. Déjenme presentarles a la doctora Leslie Serna Hernández. Ella es doctora en educación social por la Universidad de Granada. Colabora actualmente con la UNESCO México en temas de diagnóstico y recursos docentes para la inclusión educativa y en temas de monitoreo y evaluación de políticas de aprendizajes fundamentales. Tiene amplia experiencia en evaluación de intervenciones educativas, así como en la investigación de temas diversos como pobreza y educación, abandono escolar, tecnología educativa, entre otros.
ha realizado numerosas evaluaciones sobre la introducción de la tecnología al aula y ha diseñado proyectos educativos con TICs para docentes y personas adultas en general. Y menciona un dato que para nosotros es relevante, y digo que para nosotros porque ella también pertenece, es integrante a una red de mujeres unidas por la educación. Doctora Leslie, es un gusto tenerla aquí. Tenemos a maestros, maestras, a veces nos acompaña algún director de escuela, algún asesor técnico pedagógico, a veces por ahí se interesa algún padre de familia, pero que hoy usted nos acompañará en este análisis de la fluidez lectora y cómo ésta puede contribuir a la lectura de comprensión. Maestros y maestras, díganos en el chat de qué entidades nos acompañan y aprovechen también este recurso para plantear sus preguntas, sus comentarios, mismas que les compartiremos a la doctora Leslie al final de su exposición. Doctora, la dejo en el uso de la voz. Bienvenida, y maestros y maestras, bienvenidos y a disfrutar esta sesión. Pues buenas noches ya. Yo realmente agradezco muchísimo la invitación de Patty Ganem y del equipo Loga. En verdad para mí es un honor poder colaborar con la organización, pero especialmente es un honor poder estar en este intercambio con maestras y maestros. No se imaginan el nivel de admiración que tengo a la labor que hacen. Y quisiera empezar contándoles por qué. Cuando yo tenía como 4 años, escribía en un cuaderno, según yo escribía, hacía rayas y rayas y rayas y rayas y así, o sea, hasta las recuerdo físicamente y ya después de tanto tiempo. Y luego se las enseñaba a una tía, a mi tía Dora, y le decía, ¿qué dice aquí? Y ella me decía, nada. Y para mí era una frustración, ¿cómo no va a decir nada? Y volví a hacer más y más y más y más. ¿Y ahora qué dice? Nada. Yo realmente no podía creer que no dijera nada, si yo estaba escribiendo. Y un tiempo después, pues fui a la primaria con otra tía, maestra, que fue mi tía Esther, que fue la que me enseñó a leer y escribir. Yo digo que en todas las familias mexicanas hay un maestro o una maestra y siempre estamos orgullosas de él. Yo por lo menos, pues sí, muy agradecida y con mi tía porque pues me dio una herramienta sin la cual, o sea, ni siquiera me imagino cómo sería mi vida sin leer y escribir. Pero lo que he aprendido después con el tiempo, ahora en particular, que estoy trabajando muy felizmente con UNESCO y con colegas que saben muchísimo de la enseñanza de la lectura y la escritura, me doy cuenta de la enorme dificultad. O sea, que no es nada fácil y que el reto que tienen los maestros y las maestras es impresionante, que hay toda una amplísima investigación sobre cómo enseñar a escribir, que hay debates, que hay, no necesariamente hay consensos, hay muchos enfoques. Yo digo, wow, o sea, realmente es que no sé si les pasa que toda la gente opina sobre educación y piensan que solo en el sector salud se necesitan especialistas, ¿no? Porque ahí son doctores. Y como si el sector de educación, pues no, pues todo el mundo puede educar. Cuando es esta cosa de enseñar a leer y escribir es impresionante. Yo ahora, después que he conocido a mis colegas de Zorro Rojo, por ejemplo, expertas en este tema, pues ahora puedo entender lo que me pasaba cuando tenía 4 años, que yo estaba en la etapa presilábica, construyendo apenas una hipótesis sobre cómo funciona la lengua escrita, que no reconocía aún la correspondencia entre sonidos y letras, no distinguía las palabras gráficamente, pero ya sabía yo que la escritura decía algo. Y estos son procesos del cerebro, son cosas que están pasando y que los maestros utilizan, que es como su plastilina, digamos, es su taller para crear seres humanos que después podemos leer y escribir. O sea, la cosa más maravillosa que hay. Entonces, bueno, pues voy a comenzar con mi presentación.
también quisiera decir desde donde hablo, pues no soy maestra, mm, tampoco soy pedagoga, yo más bien me definiría como evaluadora. Mi expertise, digamos, es en la evaluación, y es desde donde yo voy a hablar, de lo que yo he visto en la evaluación de la fluidez lectora en un proyecto en particular en el que estoy colaborando ahora con UNESCO y con el Instituto Natura. Entonces voy a mi presentación. Y bueno, la presentación se llama La evaluación de la fluidez lectora, ¿por qué es importante? Y aquí quise empezar con esta imagen, que es justo lo que yo decía, la importancia, lo que la lectura y leer y comprender lo que leemos, pues realmente nos lleva a otros ámbitos de la vida. Yo creo que ya ninguno de nosotros se puede imaginar cómo sería la vida sin saber leer y escribir. Eh, y sin embargo, siendo tan importante y siendo tan determinante del futuro de nuestras vidas, tenemos unos datos que son abrumadores. Por ejemplo, como este de la UNICEF, de 4 de cada 5 niñas y niños en América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple. Estos son datos del 2022 saliendo de la pandemia. 4 de cada 5 niños no puede comprender un texto simple. La pobreza de aprendizaje se incrementó en un tercio en los países de ingreso bajo y mediano, como México, donde se estima que el 70% de los niños de 10 años no puede comprender un texto simple. Imagínense, brutal. Los resultados de PISA 2022 muestran que 1 de cada 2 estudiantes de 15 años no comprende lo que lee. Yo sé que aquí tenemos maestros de todos los niveles, así que todos pueden corroborar esto. No les estoy diciendo algo que ustedes no han visto en su salón de clases. Cuando los niños llegan los jóvenes o adolescentes llegan a la prepa, reprueban, abandonan, no, no todos, pero hay un alto grado de abandono escolar o de reprobación, y los maestros de la prepa siempre dicen, es que así que me llegaron de la secundaria. Y los maestros de la secundaria siempre dicen, cuando ven a los estudiantes que no comprenden, que no pueden entender pues cómo van a entender ciencia, cómo van a entender matemáticas o literatura o lo que sea, si no saben leer, comprender, también los maestros de secundaria se frustran y dicen, es que así me llegaron de primaria. Y es una cadena. ¿Y dónde empieza? En realidad empieza en la infancia muy pequeña, ¿no? Con los niños antes del preescolar. Incluso hoy se sabe que desde los primeros años de nacido es necesario empezar a hacer ciertas cosas, estimular y demás. Pero ya en el terreno de las intervenciones educativas, de la educación formal, pues definitivamente es en los primeros 2 grados, en primero y segundo, donde la investigación ha encontrado que es fundamental lograr ciertos aprendizajes básicos, que es lo que a veces le dicen aprendizajes imprescindibles, aprendizajes fundamentales, pero lo básico tiene que formarse en los primeros 2 años de la primaria para poder después continuar, específicamente en el caso del cálculo mental y de lo que estamos hablando aquí nosotros, que son bases del aprendizaje de la lengua. ¿Por qué hablar de fluidez lectora? Si lo que queremos es que los niños comprendan, porque es básicamente lo que todos queremos, que los niños cuando lean comprendan, que puedan escribir textos que comprenden. Entonces, ¿por qué hablamos de fluidez lectora? Vámonos directo a la comprensión. Y bueno, lo que se ha encontrado es que el fenómeno de la
de la lectura, seguro lo han estado viendo ya en las clases, en las sesiones anteriores, comprende varias cosas. Comprender tiene varias dimensiones, o la comprensión es una de las dimensiones de la lectura, pero no es la única. Hay varias, y una de ellas es la fluidez lectora. Es un indicador que permite, que es en sí, que permite predecir en cierto sentido cómo va a ir un niño o niña en sus aprendizajes respecto a la comprensión lectora. Entonces, evaluar la fluidez lectora, que es algo muy fácil, como decía Patti, a veces hasta se vuelve algo como, pues que puede parecer pues, ridículo, como contar palabras, es algo tan fácil y poderoso al mismo tiempo porque permite identificar a tiempo quién necesita apoyo antes de que aparezcan rezagos mayores en la comprensión. Y por eso, aunque si bien la fluidez lectora es algo que se puede evaluar a lo largo de toda la primaria, incluso de la secundaria, el momento más oportuno para evaluarlo, no estoy hablando de enseñarlo o fortalecerlo, sino de evaluarlo, que es en lo que yo me voy a enfocar, es en los primeros dos grados y específicamente en segundo grado. Es una herramienta pedagógica, no es un fin en sí mismo. Evaluar, poner a los niños a leer incluso no es una forma de enseñar, es una forma de detectar, o sea, de leer palabras es más bien una forma de detectar cómo están los niños y las niñas. Aquí tenemos una definición de fluidez lectora, como que, bueno, muy obvia que ustedes conocen, pero sería, digamos, como la definición técnica. Fluidez lectora es la capacidad de leer un texto en voz alta, con precisión, velocidad adecuada y expresividad, un poco como lo estoy leyendo yo ahorita. De manera que la lectura resulte natural, continua y comprensible para quien escucha y para quien lee. Implica tres componentes interrelacionados: la precisión, la velocidad y la prosodia. Es decir, reconocer correctamente las palabras escritas, no saltarse sílabas, no decir palabras que no eran, a una velocidad adecuada para comprender, y con prosodia, que es esto de la entonación, los énfasis apropiados, etcétera. Entonces es muy importante tener en cuenta que la fluidez no es un fin en sí mismo, es un puente entre la decodificación del texto y la comprensión. Su desarrollo, y por eso es importante, pues permite liberar recursos cognitivos que pueden ser destinados a construir significado y otras habilidades más complejas. Y aquí. Siempre mi idea y mi motivación es no solo hacer investigación empírica, sino poder articularlo con la enseñanza, ¿no? Con las aulas, con el trabajo de los docentes, con el aprendizaje de los chicos, poder potenciarlo. Bueno, la lectura es un proceso muy complejo porque implica todas las habilidades cognitivas y lingüísticas, ¿sí? de la persona. Pero al mismo tiempo, todas esas habilidades que se van desarrollando a nivel lingüístico y cognitivo en las interacciones cotidianas, en el aprendizaje, el desarrollo de los niños, se potencian cuando nos enfrentamos a los textos escritos o se ven sumamente demandadas. El aprendizaje del estilo de lenguaje escrito no es un aprendizaje que se hace espontáneamente por estar en contacto con material escrito. O sea, no aprendemos a leer por ver carteles en nuestro entorno, ¿sí? A veces se cree que es una habilidad natural, pero en realidad la escritura requiere una instrucción específica. Cuando se empezó a estudiar la lectura en la psicolingüística, en la psicología cognitiva, se empezó a pensar en, bueno, los subprocesos, ¿no? ¿Cuáles son los subprocesos que están implicados en esta gran habilidad? Por supuesto que están todas las habilidades cognitivas generales que sostienen la cognición humana, y a nivel lingüístico va a ser fundamental el desarrollo de la decodificación. La decodificación, esto es la habilidad que tenemos para leer palabras sin dificultad.
Si un chico lee palabras entrecortados, ¿sí? Con pausas adentro, silabeando, es muy difícil que después pueda leer un texto. Cuando leemos un texto, esa habilidad que llamamos decodificación, que se la considera como una habilidad más básica, está fuertemente demandada porque tenemos que procesar no solo una palabra aislada, sino la palabra en un contexto oracional y al mismo tiempo las oraciones en el contexto de un texto, ¿sí? Relacionar todo eso con nuestros conocimientos previos, con nuestros conocimientos de mundo. Y cuando hablamos de conocimientos previos, ahí entra todo lo que una persona conoce, ¿no? El conocimiento lingüístico, el vocabulario, que va a ser central para la lectura. Cuando eso se logra automatizar, los chicos entonces pueden decodificar rápidamente, ¿sí? Establecer la relación entre la letra que ven, ¿sí? El sonido de esa lengua, ensamblar esos sonidos para recuperar la representación fonológica y la representación semántica de las palabras. O sea, en palabras simples sería poder leer esa palabra y poder recuperar el significado. Y no el significado en general, sino el significado que tiene esa palabra específicamente en el contexto en el que aparece. Entonces, eso libera capacidad atencional y la pueden focalizar en la comprensión. Por eso estos dos procesos son centrales en la lectura y en lo que se llama la fluidez lectora. Bueno, no vamos a hablar de cómo mejorar porque lo que nos estamos centrando es en esta relación. Entonces, como decía esta lingüista, la fluidez es clave para avanzar en la comprensión, porque si el niño o niña pone demasiado esfuerzo en decodificar, toda su carga cognitiva, toda su atención cognitiva va a estar en tratar de ver, de identificar la palabra y el sonido y no en comprender. Entonces, la importancia de la fluidez, como decíamos, no es por sí misma, sino porque es un requisito para liberar recursos mentales que nos permitan entonces sí poner el foco en lo que estamos comprendiendo. Y me parece esta metáfora muy interesante, que es como aprender a manejar. Al principio todo es torpe y lento, pero una vez que la lectura se automatiza, la atención puede dirigirse al camino, al sentido del texto. Es un poco como las matemáticas, las famosas tablas de multiplicar, ¿no? Mientras no las mecanicemos y automaticemos, pues va a ser muy difícil dividir o hacer cualquier otra operación matemática compleja. Entonces son como fases que no son un fin en sí mismo, pero que son fundamentales para poder ir a lo que nos interesa, que es la comprensión. ¿Y cómo se mide la fluidez lectora? Y aquí entramos a esto que ya mencionaba Patti. Pues básicamente se mide en todo el mundo, ahora vamos a ver un poquito más de eso, con palabras correctas por minuto, donde se cuentan las omisiones, las sustituciones, lo que se inventa, las repeticiones, las adiciones, el silabeo, en fin, se toman en cuenta muchas cosas, no solamente, o sea, en una buena evaluación de fluidez, hay que tener realmente un muy buen ojo y un muy buen entrenamiento para reconocer lo- los progresos de los niños y niñas. También la prosodia, como habíamos visto, es muy importante, es esto de la entonación, si al leer el texto se dice de una forma que hace posible la comprensión para todos los demás, la expresividad, las pausas. En realidad, en la mayoría de las evaluaciones no se utiliza, no se analiza la prosodia, porque es más, puede ser un poquito más subjetiva, digamos, ¿no? Sin embargo, se incluyen algunas evaluaciones. Y pues claro, al evaluar la fluidez lectora, generalmente pues no estamos evaluando comprensión. Al evaluar fluidez lectora, se evalúa fluidez lectora. Al evaluar comprensión, se evalúa comprensión. Pueden ir en la misma prueba, pero son dos conceptos diferentes que se evalúan de forma diferente. Un dato útil es que en México y en muchos países se usa la lectura de un minuto porque permite comparar, monitorear avances y tomar decisiones pedagógicas rápidamente. Si un día evaluamos al niño para que lea 5 minutos y otro día 3 minutos, pues no nos va a decir mucho. Entonces, normalmente hay que tener un estándar de tiempo y generalmente se usa un minuto, pero esto no es estrictamente necesario.
¿Y qué ha encontrado la investigación? ¿Por qué se puede decir que sí, que la fluidez está asociada a una mayor comprensión? ¿Es posible eso? No lo sé, que ya se hayan hecho estudios del cerebro, ahora que las neurociencias están tan impresionantes, es posible que se hayan tomado placas para medir esto. Eso lo desconozco por completo, pero lo que sí se ha podido encontrar es la relación entre el número de palabras, más bien, entre el tiempo que tarda un niño o niña en leer un cierto número de palabras y en qué clasificación de comprensión lectora cae. Entonces, esta gráfica, que se ve un poquito enredada, voy a tratar de explicarla, lo que nos dice es que, por ejemplo, en el idioma árabe, esto es algo importante. Aquí en esta gráfica están varios idiomas: árabe, español, francés, alemán, chino e inglés. Y generalmente se dice que en este campo de la fluidez lectora que no hay que comparar una lengua con otra, porque cada lengua, y eso es lógico, cada lengua tiene sus ritmos, sus velocidades, sus entonaciones. Entonces, cuando hablamos otra lengua, pues lo podemos notar, ¿verdad? Entonces, si bien no es comparable, lo que es bien interesante es que aquí en todos los idiomas se observa la misma tendencia. Si ustedes ven, la tendencia es que va de arriba hacia abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras más tiempo tarda el niño o niña en leer un cierto número de palabras, más probable es que se encuentre en los primeros niveles de comprensión lectora. Aquí en la parte de abajo, en esta parte, donde dice por debajo de 2, 3, 4, 5 o 6, son los niveles de comprensión lectora que se establecieron en PISA en el 2018, en la prueba PISA, esta que se aplica a niños de 15 años. Y aquí se puede ver, ¿no? Cómo los niños que leen lento están aquí, en el primer cuadrante, digamos, en la primera columna, por decirlo así, están en el 2. Los que más tardan en leer alcanzaron el nivel 2 de comprensión. Los que leen ya un poquito más rápido, que son estos de la segunda columna, alcanzan hasta el nivel 3. Los que leen más rápido alcanzan el nivel 4. Y los que leen rápido, como se espera, como lo deseable, están aquí, están en el cuadrito de hasta abajo a la derecha, que son los que leen rápido y comprenden mejor. Entonces, como este estudio, hay muchísimos, y esta es la manera en la que se ha podido corroborar con las evaluaciones que esta relación entre fluidez lectora y comprensión existe. Ahora, a lo mejor seguro ustedes tienen casos de niños que leen rápido, pero no comprenden. O al revés, de niños que leen muy despacio, pero comprenden. Y sí, también eso existe. Y aquí esta gráfica del mismo estudio esta tabla del mismo estudio de PISA, de la OCDE, nos dice que sí, que la mayor parte de los niños, digamos, en este caso, en este estudio, entre el 40 y el 42% leían bien, o sea, tenían una fluidez adecuada y una comprensión adecuada. Las dos cosas iban parejitas y ese es un buen nivel de lector integral. Mientras que niños con baja fluidez pues tenían baja comprensión. O sea, son los dos primeros renglones son los lógicos. Buena fluidez, buena comprensión. Baja fluidez, baja comprensión. Ahí se ubica más o menos el 80% de la población, pero de este estudio. Pero luego tenemos otro grupo de adolescentes que tiene baja comprensión, pero fluidez alta. Leen rápido, pero no comprenden. Tenemos otros que tienen fluidez baja y una comprensión aceptable. Entonces, también esto es importante tenerlo en cuenta porque pues las cosas no son mecánicas. Aquí se está hablando de tendencias, de correlaciones, pero siempre hay un margen de la realidad de niños realmente existentes que no encajan
en esa tendencia y que tienen, que tienen otro tipo de situaciones y para los cuales que en cada salón de clases pues se tienen que diseñar diagnósticos y estrategias específicas, ¿no? Em, Uno de los países que ha sido en nuestro continente pionero en los estudios sobre fluidez lectora es Brasil. Bueno, Brasil la verdad es que es pionero en muchas cosas, pero creo que todos sabemos que la alfabetización ha sido para ellos un tema muy, muy importante. Le han dedicado muchísimo esfuerzo a la alfabetización de adultos, ¿no? Con Freire y todo esto, pero también a la alfabetización de los niños y las niñas. Y actualmente Brasil tiene una campaña impresionante y recursos y formación y evaluaciones nacionales, periódicas, y están haciendo un esfuerzo muy, muy grande por alfabetizar a los niños a la edad que les corresponde, ¿no? Con un esfuerzo muy marcado en los primeros 2 o 3 años de la primaria. Claro, en portugués, que es la lengua que se habla en Brasil. Y en los estudios que se han realizado en Brasil, aquí hay un resumen de 28 estudios realizados en Brasil sobre fluidez lectora. Ellos han investigado, son de los países en el continente que más ha investigado sobre el tema. Ellos han encontrado algunas cosas, que la fluidez lectora, por tanto, la comprensión mejora con el tiempo escolar. O sea, se desarrolla progresivamente a lo largo de los grados escolares, ¿no? Va mejorando. Que está fuertemente ligada a la comprensión, como ya vimos, que la automatización de la lectura libera recursos cognitivos para interpretar, inferir y reflexionar, que es importante la prosodia. Ellos están también ahí conscientes de esto, que hay una influencia del entorno escolar y familiar. Esto pues pasa absolutamente en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, como ustedes saben. Influye el acceso a libros, tanto en la casa como en la escuela, el acompañamiento docente, las prácticas lectoras en casa, en fin, todos estos elementos del contexto de los niños y de las niñas influye en su habilidad lectora. Y también señalan ellos que la secundaria, y seguramente aquí hay maestros de secundaria, está poco estudiada y que es necesario hacer un mayor análisis de qué pasa en la secundaria, porque como se asume que, y además es cierto, en la secundaria ya la fluidez no es el indicador más preciso, pues ahí ya te vas directo a las preguntas sobre comprensión lectora, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se descuide un poco la evaluación de fluidez y de cómo se relaciona con la comprensión, aunque por otro lado ya vimos este estado el estudio de PISA, pero este es en el caso de Brasil, donde se recomienda también incluir la evaluación de la lectura silenciosa y no solo en voz alta. En otros países, en la mañana estaba conversando con una amiga que me decía que había mucha crítica, ¿no? En el mundo hace algunos años sobre el tema de la fluidez. Le digo, pues ha cambiado, definitivamente ha cambiado. Puedo entender que hace 15 años estuviera este tema, pero hoy ha cambiado. Hoy prácticamente todos los países hacen evaluación de fluidez lectora. La pueden definir diferente, usan distintas pruebas, en algunos casos el énfasis es lo que hacen el maestro en el aula, en otros casos la usan para evaluar al sistema educativo, pero en todos los continentes está muy posicionado hoy la evaluación de la fluidez lectora. Aquí solo quise mencionar de nuestro continente, pues ya mencioné Brasil, en Chile y Argentina también se están haciendo esfuerzos muy importantes por evaluar la fluidez. Y bueno, pues Estados Unidos también tiene una serie de instrumentos, tiene uno muy poderoso que se llama EGRA, que creo que voy a comentar algo más adelante, pero aquí por lo pronto quise mencionar este, que se llama DIVALS, que es Indicadores Dinámicos de Alfabetización Básica y Temprana, que
le borré algo por ahí, pero bueno, incluye varias dimensiones. O sea, en algunos lugares la evaluación no solo mide fluidez, sino otros aspectos, haciendo una evaluación más compleja. Las tendencias comunes en estas evaluaciones es, por un lado, esta idea de 1 minuto como estándar, evaluar velocidad y precisión, eso siempre, y un creciente interés en prosodia, y siempre el énfasis en que las evaluaciones estén ligadas a acciones pedagógicas, o sea, no solo evaluar por evaluar, sino realmente para transformar. Existen pruebas complejas que miden más allá de la fluidez, como les decía, y están en específico estas dos pruebas internacionales, bueno, sí, internacionales. DIVELS es específicamente, se usa en Estados Unidos, EGRA sí es una prueba que se aplica en muchos lugares del mundo, y estas pruebas evalúan varias dimensiones, esto que se llama conciencia fonológica, código alfabético, fluidez lectora, vocabulario, comprensión y algunas toma de dictado eh, en segundo grado. Entonces, le quise poner esta tabla para decir que no todo es fluidez lectora y no todo es comprensión. O sea, la complejidad del aprendizaje de la lectura es fuerte, ¿no? Es importante, pero dentro de todas estas dimensiones que se evalúan, en lo que todos coinciden es que en segundo grado evaluar fluidez es fundamental. Comprensión debe evaluarse a lo largo de toda la primaria, de toda la secundaria, pero en segundo grado no debe omitirse la evaluación de fluidez porque va a ser un indicador de lo que va a pasar en los siguientes, de lo que puede pasar en los siguientes grados para cada niño o niña. Y estos países que evalúan fluidez lectora en general, pues han aprendido lo que hemos dicho aquí, que la fluidez es una señal de alerta temprana, que evaluar es útil solo si se traduce en acciones pedagógicas concretas, que la fluidez se enseña, no se desarrolla sola, como nos dijo la lingüista que habló hace rato, y que la equidad no se construye midiendo, sino respondiendo, o sea, una vez que hemos identificado los problemas y que podemos encontrar grupos vulnerables, pues hay que actuar sobre eso. Y algo más, que la evaluación debe formar parte del sistema y no ser un evento aislado. Y esto es muy, muy importante y es en lo que está trabajando el equipo en el que yo estoy colaborando. Vamos a México. Pues si algunos de ustedes tienen ya muchos años dando clases, recordarán el famoso Acuerdo 592, que era el de 2011, donde venía el plan de estudios de ese periodo. En ese documento se establecieron unos estándares de fluidez, que son estos que están aquí, de segundo de primaria a sexto de primaria. No se incluyó secundaria ni primer grado. Los estándares se establecieron solamente para estos grados. Ese es como el antecedente que tenemos, ¿no? Después, algo que ni voy a dedicarle mucho tiempo porque ustedes lo conocen mejor que yo, es el CISAT, pero me parece sí muy importante rescatarlo porque yo creo que el CISAT, en mi opinión muy personal, ustedes me dirán lo que opinan como maestros, ha sido una aportación, fue una aportación muy, muy importante porque justo estaba diseñado para identificar estudiantes en riesgo de rezago o de abandono escolar, y uno de los indicadores muy importantes que utilizaron fue la toma de lectura en voz alta. ¿Y qué evaluaba esta toma de lectura? Fluidez, precisión, y también ahí incluía algunas preguntas de comprensión, también el uso de la voz, la entonación. Y recuerdan que en el CISAT después se subía la información a un Excel o a una plataforma según el estado en el que esto estuviera funcionando, y eso permitía tener un monitoreo. A mí me parece bien diseñado, no sé cómo funcionó en la práctica, en la realidad, pero me parece un diseño muy, muy, muy interesante. Se clasificaban los resultados
como desempeño esperado, en desarrollo o requiere apoyo, que es una muy buena manera de identificar las necesidades de los estudiantes. Se planteaba como una evaluación formativa y continua. Y hasta 2017, 21 estados estuvieron aplicando versiones adaptadas del CISAT por ellos mismos y 11 estados lo usaban bajo el modelo centralizado de la SEP. Actualmente no está claro quiénes lo siguen utilizando. Ustedes que son de distintos estados, pues nos podrán contar aquí. Posteriormente a esos antecedentes, ¿se acuerdan, no? Primero los estándares del Acuerdo 592, luego estuvieron el CISAD y después en el 2023 Mejor Edu hizo su prueba y también ellos incluyeron la fluidez lectora con otra definición. Como les digo, a veces las definiciones van cambiando. Mejor Edu tuvo su propia definición y operación de lo que es fluidez lectora, pero bueno, ellos encontraron que muchos niños y niñas reconocen palabras y patrones simples, pero que sin embargo una parte importante del alumnado tiene dificultades para leer con continuidad y comprender textos breves. Esto fue en segundo grado. Solo en segundo grado, Mejor Edu evaluó fluidez lectora, porque como les digo, hay un consenso internacional que es ahí, en ese momento, en el que hay que evaluarlo con mayor urgencia, digamos. Y entonces esto es importante porque ratifica, ¿no? En el caso de nuestro país, pues que esta es una necesidad importante. Em, en el caso del proyecto en el que yo estoy colaborando, se cuenta con una prueba le hemos denominado brújula lectora. Por ahora es una prueba que diseñó una institución brasileña experta y que tiene mucha experiencia en esto y nosotros aquí en lo que se hizo, bueno, un equipo muy importante de colegas en las que están especialistas en evaluación como María Elena Ortega, las colegas de Zorro Rojo que son expertas en esto, adaptaron esta prueba para México y se ha aplicado en el ciclo 23-24, se aplicó en 6 estados, en una muestra solamente, y en este ciclo se está aplicando, de hecho, ahorita en este momento, en 8 entidades. Y en este caso, el objetivo de esta prueba es responder a una pregunta: si el sistema estatal está haciendo lo suficiente para garantizar que las niñas y niños aprendan a leer con fluidez. Esa es la pregunta. Entonces, todo lo que está haciendo este equipo de UNESCO Natura y un conjunto de colaboradores muy importantes es tratar de convencer a los gobiernos de los estados de la importancia de darle seguimiento a este tema y pues en ese sentido se ha contribuido con esta prueba. Eh, Esta prueba tiene 3 niveles, varios niveles para clasificar a los niños. Son estos niveles, se les clasifica como en el nivel uno, que es si... Nivel uno 2 3 y 4 son niveles de prelector, o sea, todavía está en un nivel en el que si la veas, se pierden las palabras, etcétera. El lector principiante que ya lee un cierto número de palabras correctamente y el lector fluido. Actualmente estamos trabajando en la construcción de una prueba que ya no sea la versión traducida de la prueba brasileña, sino una prueba propia que tenga palabras, bueno, que esté adaptada, no solo adaptada, que esté diseñada completamente desde el español y con los niveles que corresponden a nuestro país y para ello hay un equipo de expertos discutiendo estos temas para crear una herramienta robusta y confiable que permitirá medir avances de forma clara y comparativa entre estados, detectar brechas y necesidades específicas y orientar mejor las intervenciones educativas. Y algo que es muy importante,
es que en distintas partes del mundo, y incluido nuestro país, se están desarrollando sistemas de la evaluación de la fluidez basados en inteligencia artificial. ¿Y por qué es esto importante? Porque ahora la forma como se evalúa es que para estas pruebas nacionales o para estas pruebas estatales, digamos, más precisas, el niño lee el texto, se graba el texto, se sube a una aplicación y un grupo de expertos lo escucha y la puntuación, digamos, ¿no? Eso, pues imagínense, toma tiempo, es caro, etcétera. Pero la inteligencia artificial en muy poco tiempo ya se está experimentando, se está probando ya en ello y esperemos que pronto también lo podamos hacer aquí, nos va a permitir tener evaluaciones más rápidas y menos costosas, mayor objetividad y consistencia en los resultados, dar retroalimentación inmediata a los docentes y que pueda haber evaluaciones ya no solo pequeñitas de una muestra, sino a gran escala. Sin depender exclusivamente de aplicadores que van le aplican el texto a los niños y a las niñas. Y bueno, solamente cerrar diciendo que la fluidez no se mide para etiquetar, eso no debe pasar jamás, sino para entender y actuar, que la lectura no solo es técnica, es también emoción, comprensión, conexión con el mundo, y que evaluar con sentido pedagógico es el primer paso para transformar. Y pues eso es todo de mi parte, maestros y maestras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leslie, por todo este repaso, todo este viaje que nos has hecho realizar desde los aspectos de la lectura, de la comprensión del lectora, de la adquisición como tal de este gran mecanismo, un mecanismo que nos permite entrar a la cultura, que empodera a las personas y que este complejo mecanismo de aprendizaje, bueno, pues requiere tiempo. Creo que en las escuelas hemos hecho un reduccionismo muy fuerte, acelerando el proceso de adquisición, a veces comparando demasiado a los niños, a veces no dejando los tiempos a cada uno de ellos para que lo combine con su cultura, con su propio lenguaje. Hay chiquitos que conocemos que vienen de la adquisición de otra lengua, como es su lengua original. Son grupos indígenas que tienen la adquisición de dos ámbitos de lenguaje y eso también complejiza y a veces no damos el tiempo suficiente como para ir acompañando este proceso. Y justo la lectura de comprensión, pues en esta utilidad que va a tener en la escolaridad, que luego se va a combinar con la capacidad de estudiar, de comparar textos, de argumentar, que ya va complejizándose cada vez más el uso de la lengua para otras habilidades también de aprendizaje, pues al quedar reducidas o al quedar minimizadas o al no quedar correctamente desarrolladas, pues se van a ir atropellando con otras habilidades a lo largo de la escolaridad de los niños. Y tú lo señalaste muy bien, muchos de ellos, ¿no? Por esta falta de habilidades va reprobando, la reprobación los va llevando a la desmotivación, luego al abandono parcial de los estudios y luego finalmente pues al abandono de la escolaridad, cosa que resulta muy complicado. Déjame decirte, doctora Leslie, que tenemos representación del estado de Guanajuato, el estado de México, de la Ciudad de México, de Querétaro, de San Luis Potosí y de Oaxaca. Por lo menos los maestros que aquí nos dijeron de qué entidad nos están acompañando. Y hay una precisión del estado de Guanajuato que nos dice que ellos sí siguen utilizando el CISAT. Yo tampoco tengo la precisión de cuántas entidades
lo siguen utilizando, pero sí sé que muchos de ellos sí se la apropiaron, que les ha parecido un sistema en donde ellos van teniendo información que se va sumando y que les permite ir teniendo un panorama de esa evolución del niño. Y Juanajuato aquí nos dice que cargan información 2 veces al año, ¿no? Es decir, que pueden tener un comparativo de este mismo alumno con la carga de esas dos informaciones. Y pues seguramente si este mismo chiquillo continúa en la escuela, bueno, pues tendrán esa posibilidad. No sé qué opines, Leslie, pero luego no pudimos lograr que el sistema, digamos, pudiera ser consultado por diferentes maestros, sobre todo que los maestros decían que si el niño se salía de la escuela porque iba a otro estado o porque se cambiaba de colonia, pues ya no podían ver el progreso o ya no se podía retomar la información de la otra escuela donde estaba. Pues son un poco estas cosas por las que todavía se tiene que seguir luchando. Hay agradecimientos, doctora Leslie, felicitaciones. Guerrero ya aparece por aquí, le mandan saludos desde allá y pues agradecen mucho la excelente información. Por aquí la maestra Nancy nos dice es fundamental desarrollar la fluidez lectora desde el segundo grado, ¿no? La maestra Marta Alicia dice, gracias Leslie, muy interesante el recorrido guiado sobre la fluidez lectora en secundaria. Nuestras alumnas y alumnos presentan áreas de oportunidad para el desarrollo de esta habilidad, sin lugar a dudas. Y maestros y maestras, y le dejo al final los comentarios a la doctora. A veces los maestros, en aras de terminar los programas, en este correr detrás de los contenidos, olvidamos a veces detenernos en las habilidades, en los procesos fundamentales como es este. Por aquí la maestra Nancy nos dice que en su zona desarrollamos habilidad lectora, comprensión lectora y de escritura permanentemente, ¿no? Y tienen un instrumento, ellos lo hacen a través de portafolio de evidencias. Pues, Leslie, a mí me gustaría que pudieras terminar hablando un poquito, si tienes por ahí algún referente del ambiente de confianza que tiene que prevalecer, sobre todo cuando pedimos a los chicos que lean en voz alta, ¿no? Este es un tema como coyuntural, es un ejercicio cotidiano que hacemos las maestras y los maestros y que en algunas ocasiones los chiquillos por ahí tartamudean o trastabillan o tienen dificultades. Ahí, ¿qué recomendarías? Y te dejo en el cierre de esta sesión. Sí, muchas gracias. Bueno, pues definitivamente, como se dijo, desde el lado de la evaluación, por ningún motivo la, el- la intención, bueno, obvio, la intención no, pero debería haber como el espacio para etiquetar, para la burla, para señalar, para decir, ay, no sé, no me imagino que haya maestros que hagan esto, pero a ver, no, tú lees muy despacio, a ver otro. No, digo, ni siquiera puedo imaginar que esto suceda. A lo mejor lo que puede suceder también es que pueden darse dinámicas en las que otros niños se burlan y demás. Yo creo que es un reto en la práctica, pero quizá en los primeros grados creo que lo que es muy importante es lograr que la lectura en voz alta sea una práctica regular y cotidiana. Y no, esto no, o sea, esto lo digo porque se lo he escuchado a mis compañeras pedagogas de Zorro Rojo, especialistas en esto, sobre todo en los primeros grados, pero incluso después en el resto de la primaria y en la secundaria, que el maestro lea en voz alta y que los niños lean en voz alta es fundamental.
tiene que ser gozoso, no tiene que, yo pienso, ¿verdad? Pero esto es mi lógica, que si hay un niño o niña que tiene mucha vergüenza, mucha pena, que no, que siente una enorme timidez, no hay que forzar. Desde luego, o sea, hay que buscar las maneras de hacerlo gozoso. Fíjense, solo un dato que me viene a la mente. En la prueba, esta prueba que se hace, no se hace en el salón de clases delante de todos, sino se hace con un niño por separado, en privado, digamos, con cada niño o niña. Por eso es tan compleja para realizar. Y hay una indicación de que si el niño o niña, por ejemplo, se resiste, llora, pues la prueba se suspende inmediatamente. O sea, no es de que no, a ver, ahora, ahora lee, ¿no? Síguele. No, 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 por ninguna manera. El bienestar socioemocional siempre va a estar por encima de cualquier cosa y el aprendizaje no debe, eso de que la letra con sangre entra, pues es de otra era, ¿no? O sea, el aprendizaje tiene que entrar con el corazón, con un estado socioemocional de apertura, de gozo, y eso tiene que ser la prioridad. Yo, pues, además de trabajar en este tema de evaluación, pues soy yo una em, fan, digamos, de todo pues la formación socioemocional y el desarrollo de las personas y definitivamente eso es prioritario. Como dice una colega de las redes de mujeres, Ximena Chao, en cerebros que sufren no hay espacio para el aprendizaje. Entonces tenemos que relajar el ambiente y hacer que sea gozoso. Las colegas de Zorro, por ejemplo, hacen actividades muy divertidas de lectura, porque tenemos que, que sobre todo en los primeros grados, hacer que los niños y las niñas tomen mucha confianza y mucho aprecio por la lectura. Entonces, sí, definitivamente es una invitación a disfrutar y a fomentar el disfrute de estas prácticas, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora Leslie. Ya estamos en formato galería para que las maestras y los maestros nos ayuden a abrir sus cámaras para que nos conozcamos siempre los rostros de las maestras, de los maestros que nos acompañan en este espacio. Nos encanta conocerlo. Unirme a la felicitación inicial de la doctora Leslie, donde el trabajo que realizan las maestras y los maestros frente a grupo siempre es destacado, siempre están en búsqueda de nuevas herramientas, de nuevos recursos, de nuevos elementos que les permitan enriquecer su trabajo. Y creo que la doctora Leslie nos ha compartido varios elementos que espero que ustedes combinen con los que ya tienen. Siempre hablamos de que los maestros, las maestras tienen una muy buena caja de herramientas, siempre tienen un muy buen botiquín para remediar todas aquellas cosas que van surgiendo en sus aulas. Maestros y maestras, pues hemos concluido con broche de oro el mes de la lectura de comprensión, un proceso complejo, un proceso que inicia incluso con las primeras experiencias que los niños y las niñas pueden traer desde casa y que debe de ser acompañado y enriquecido por todos y cada uno de ustedes. Maestros y maestras, nos vemos en el siguiente martes con Grupo Loga. Leslie, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Hasta Felicidades. luego, muchas Gracias. gracias. Hasta luego, Gracias a Gracias. ustedes. Bonita, bonita noche a todos. Buenas bonita noches. noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, bonita noche a todos.